Hello, equipo, buenos días, ¿cómo están? Muy buen día, equipo. Bienvenidos a otro episodio de El Proyecto 52. El día de hoy es algo interesante, considerando que es nuestro último episodio del capítulo 8, y lo vamos a hacer por todo lo alto. Básicamente vamos a estar trabajando con lo que se llama redes neuronales recurrentes. Más adelante vamos a estar viendo básicamente el acrónimo, o sea, RNN, que es, bueno, lo vamos a ver, digamos que para simplificar en lo adelante, pues a nivel de las siglas, aunque lo podemos decir sin problema, redes neuronales recurrentes. Y su eventual paso a lo que son las, digamos, memorias a corto y largo plazo, que sería una red neuronal recurrente, pero un poquito más avanzada. Y también lo vamos a estar viendo, digamos que dentro de todo el journey del día de hoy con las siglas de LSTM, que básicamente significa Long Term Memory. Bueno, ya lo dije en español, que es memoria a corto y largo plazo. Listo, equipo. Entonces, básicamente el temario del día de hoy, vamos a estar trabajando principalmente con lo que son los fundamentos de las redes neuronales recurrentes. Obviamente, hay que saber qué significa, cómo funciona y cuál es la dinámica. Recordando que en los episodios anteriores estuvimos hablando sobre otros tipos de redes y efectivamente, bueno, más adelante lo vamos a, a ver, pero cuando veamos cuál es el contexto de una red neuronal recurrente, pues aquí se diferencia un poquito sobre las que ya hemos visto hasta el momento. Por otro lado, vamos a ver cuál es el funcionamiento interno de este tipo de red y cómo se entrena, básicamente cuál es la dinámica. Aquí vamos a agregar un componente adicional que son las ventanas de tiempo. Eh, bueno, no le voy a dar la premisa todavía, pero aquí ya vamos a estar hablando sobre algunas perdón, algunas características adicionales que se agregan a este tipo de red. También vamos a ver, porque si bien es cierto, las redes neuronales recurrentes, pues básicamente me permiten tener una apreciación en el tiempo, pero se quedan cortas dependiendo de cuánto tiempo estamos evaluando para nuestro entrenamiento. Entonces aquí lo que sucedió fue que, bueno, mira, ya a mí me estoy quedando corto en este punto, pues necesito hacer como si fuese un upgrade del modelo y entonces ahí salen las LSTM, que son los que nos van a permitir pues, trabajar en función de data con un mayor, una mayor ventana, ¿no? Que también vamos a hablar sobre esta parte. Vamos a hablar efectivamente sobre lo que es la arquitectura y el funcionamiento de este tipo de upgrade, ¿no? De red neuronal recurrente de tipo LSTM. Y eventualmente vamos a ver cuáles son las aplicaciones en las cuales yo voy a usar una o la otra, porque realmente, y aquí voy a hacer antes de entrar en materia, una algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que al final de la jornada no necesariamente por el hecho de que una red sea más robusta que otra o que un modelo en general, para no hablar de redes neuronales solamente, el hecho de que yo tenga un modelo mucho más robusto, no necesariamente voy a obtener mejores respuestas. Entonces eso también lo vamos a ver aquí. Y como siempre, una pequeña conclusión sobre los temas que hemos visto, bueno, un resumen, ¿verdad? Y el tema que estaríamos viendo la semana entrante. Entonces, sin ánimos de, ¿verdad? Hacerlos esperar, pues vamos a comenzar puntualmente con lo que son los fundamentos de redes neuronales recurrentes o en lo delante RNN y como está en plural, S. Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar primero. eh, para los que no han visto el resto del material, pues la semana pasada, bueno, la última sesión que estuvimos trabajando, estábamos hablando sobre las redes neuronales de Forward y demás, que tienen un fin en particular. Sin embargo, tenemos un tema. De repente, cuando la información con la cual nosotros estamos trabajando eh, amerita que tengamos un preámbulo, ¿no? Que digamos que la información que yo estoy tomando al momento depende de una información que ya previamente ocurrió o un evento que previamente ocurrió, pues entonces aquí
digamos, es donde viene el problema. Porque, ok, la feed forward, siempre y cuando eso no pase, o sea, yo lo trato sin ningún problema como si fuese un dato aislado y listo, perfecto, no pasa nada. El tema es cuando yo tengo esa dependencia. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de esa dependencia que tengo en el camino. Pero ¿qué sucede? Cuando ya yo necesito tener un contexto, ya yo necesito tener, digamos que esos eventos que fueron pasando en bueno, un ejercicio y que mi resultado final va a depender efectivamente de todas esas cosas que pasaron atrás, pues ya aquí las feed forward se caen, o sea, pierden porque efectivamente no almacenan, no tienen memoria, como, o sea, haciendo una referencia, ¿verdad? De memoria que no contiene. Entonces, aquí es que viene el tema de tener que buscar mecanismos que puedan recordar lo que pasó previamente para efectivamente poder entender el contexto actual para dar un resultado. Por ejemplo, fíjense que cuando hablamos de temas de, qué sé yo, estoy leyendo un texto, estoy escuchando un audio, estoy viendo una película, estoy viendo un video, bueno, un video así como esto que estamos haciendo en YouTube. eh, ya yo tengo una secuencia, yo tengo una historia que se va contando y efectivamente si yo no puedo, si no tengo los mecanismos necesarios para los fines, pues no voy a llegar a conclusiones satisfactorias. Entonces ahí es que viene el tema de usar, por ejemplo, los feed forward y efectivamente a donde nace la necesidad de utilizar otro tipo de mecanismos, que para nuestro contexto sería, bueno, en lo que vamos a estar trabajando ahora, que son las redes neuronales recurrentes. Ahora, el primer concepto que vamos a dilucidar en el día de hoy es efectivamente el tema de la secuencia y la dependencia temporal, que es lo que acabo de mencionar. O sea, si yo tengo una historia, estoy leyendo un libro, estoy leyendo digamos, un párrafo, eventualmente en cuanto yo llego a ese párrafo es porque eventualmente ya venía diciendo algo anteriormente, o sea, ya se viene contando una historia y si no sé lo que pasó previamente y quiero hacer, digamos, un análisis del contexto actual, fácilmente estoy haciendo, o sea, no estoy tomando todo el contexto del dato y eventualmente no podré dar una respuesta correcta de cara al negocio. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre esos dos conceptos. Primero, la secuencia y eventualmente lo que es la dependencia temporal. Por un lado, la secuencia, al final, como les venía diciendo ahora, es un tema cronológico, es un tema de orden que agrega valor, porque si no agrega valor, bueno, tenemos un tema, que agrega valor y eventualmente no me puedo, usando un contexto muy coloquial, República Dominicana, no me puedo hacer loco. O sea, literalmente yo, si tengo una secuencia, ya iba a decir una secuencia gramatical. Bueno, para los fines es lo mismo. Necesito de esa secuencia, pues entonces, eh, a ver, si es, digamos, en un orden, digamos, de importancia no lo reconozco, o sea, no lo tomo en cuenta, pues ahí tengo una situación. Pero ya el concepto como tal de la secuencia es precisamente por eso. Inmediatamente estamos haciendo un análisis y ya vemos que tenemos un pre, ¿verdad? Esa secuencia la debo de mantener. Eso es lo primero. Cuando hablamos de la dependencia temporal, estamos hablando sobre la, el qué pasó previamente desde un punto de vista de tiempo. Es decir, si yo veo, o sea, estoy haciendo un ejercicio, por ejemplo, de las ventas, que normalmente aquí se utiliza muchísimo. Yo estoy haciendo un contexto de ventas, o sea, estoy haciendo un análisis sobre ventas y yo no estoy considerando, por ejemplo, lo que pasó en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses, quizás, bueno, hasta más grande, pues los últimos 24 meses, etcétera, etcétera. Eh, Cuando vaya a entregar resultados de cara al negocio, fácilmente que no estoy dando el valor correcto o digamos un poco alejado de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque no estoy considerando lo previo. O sea, perdón, esa ventana temporal de data que no estoy considerando. Bien, entonces fíjense cómo va el asunto. Primero la secuencia y luego la dependencia temporal. Necesito sí o sí, o sea, cuando tengo ejercicios que sí o sí necesito de estos dos conceptos, pues ahí entonces, obviamente la feed forward aquí no funciona, tendríamos entonces que meternos de cabeza a una red neuronal recurrente. Ahora, ¿cómo se ve esto?
Miren, lo primero es que cuando hablamos de redes neuronales recurrentes, digamos, el core de este tipo de red es precisamente que yo puedo recordar data previa, o sea, ese preámbulo, digamos, esos eventos que pasaron previamente para efectivamente poder entender el contexto actual. Ese es, digamos, el core. Y fíjense que lo puse a nivel muy simple para que se entienda bien la idea. Eh, Porque efectivamente aquí es que viene, digamos, que donde se separan las aguas, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? En el caso de las otras redes, básicamente el procesamiento lo va haciendo, bueno, lo va haciendo como por partes. Sin embargo, aquí, o sea, por partes y todo como de forma aislada, eventualmente aquí en ese tipo de ejercicios que yo no tengo una dependencia de temporal o una secuencia, pues no pasa nada y está muy bien. Sin embargo, cuando yo sí mantengo esa secuencia del dato, tengo una ventana, una dependencia temporal, que era lo que mencionábamos anteriormente, pues aquí el proceso es diferente. Básicamente el proceso se va ejecutando de manera secuencial, o sea, paso a paso. Eh, y como este tipo de arquitectura mantiene, digo, la estructura, ¿no? Está, digamos, diseñada para mantener una memoria interna, aunque es poquita, es pequeñita. O sea, si la comparo con la otra. Básicamente, esto lo que me va a permitir es mantener como esa memoria, ese recuerdo del proceso previo. ¿Bien? Esa es la idea. O sea, la feed forward obviamente, lo lee de manera, digamos, sin ningún tipo, digamos, o sea, de forma aislada. Y la red neuronal recurrente, básicamente lo que va haciendo es que va ejecutando todo paso a paso para mantener esa memoria, para mantener este recuerdo. Si se llevan con esa línea que acabo de mencionar, ya ustedes van a entender cuál es la diferencia de entrada y digamos, desde la perspectiva de los diferentes tipos de redes. Ahora, eh, básicamente, cuando voy ejecutando, digamos, este tipo de estrategia, porque al final es un tipo de estrategia, básicamente es lo que le permite a la red pues mantener como ese recuerdo, ¿no? Va comenzando a contextualizar lo que lo que ha venido pasando para cuando se ponga ya en el punto donde estamos, pues ya tenga esa historia ya prehecha, o sea, digamos que guardada en memoria, para recordar, digamos, lo que pasó previamente. Esa es la idea al final de la jornada. Si bien en principio de la sesión habíamos indicado que ciertamente las redes neuronales recurrentes pues tienen una limitación, aunque lo vamos a ver más adelante, es con relación a la ventana, o sea, qué tanto puedes recordar, y ahí eventualmente ese sería, digamos, uno de las justificaciones por la cual hicimos un upgrade con el otro tipo de red, que lo vamos a hablar ahora. Pero digamos que si hasta aquí entendemos cuál es digamos, la idiosincrasia de las redes neuronales convolucionales recurrentes, pues ya, ahí ya enganchamos la idea. Excelente. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a lo que son los casos de uso que nosotros pudiéramos aplicar cuando estamos hablando de las redes neuronales recurrentes? Realmente son varios, porque la mayoría de los casos que nosotros pudiéramos estar analizando, pues efectivamente contiene a gran medida, en la gran mayoría de los casos, tiene ese contexto de memorizar. O sea, que necesitamos memorizar o tener el contexto previo del análisis que estamos haciendo. Entonces, básicamente es muy común ver el uso de este tipo digamos, de red implementándose en diferentes tipos de casos de uso. Aunque la gran mayoría, ustedes lo pueden ver, si están investigando, lo van a estar enfocando, por ejemplo, en temas de análisis de texto. De hecho, bueno, le iba a decir que, bueno, el capítulo que viene es precisamente, no vamos a ir por esa parte, le voy a dar, no, lo voy a dejar hasta aquí y ahorita cuando terminemos, entonces le digo cuál es el capítulo. Pero básicamente aquí, cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo en Google o en cualquier plataforma donde se hace el autocompletado, incluso hasta en Word, es precisamente
porque ya se implementa en este tipo de redes neuronales, porque ya tengo el contexto previo y a medida que voy escribiendo, incluso está el tema del autocompletar, no sé qué. Pero es por eso, porque efectivamente ya tengo esa historia, ya vengo trayendo la historia y efectivamente ya la máquina o lo que sea que estamos utilizando, la aplicación que estemos utilizando, pues entonces me va ayudando en este sentido de autocompletar, por ejemplo, de una frase en particular, lo que sea. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de el mismo tema que utilizamos aquí en YouTube para fines de la traducción automática, etcétera, etcétera. O sea, esos casos de uso, ya nosotros lo usamos, ya nosotros somos usuarios de ese tipo de comportamientos, porque efectivamente ya estas redes están en prácticamente todos los sitios. Eh, básicamente, en cuanto a lo que se refiere a a la proliferación de este tipo de modelos, pues efectivamente, como mencionaba, digamos que ya está implementado en muchos sitios, hay muchas herramientas que lo implementan. Lo que pasa es que tenemos una concepción algo rara, porque cuando hablamos de inteligencia artificial siempre nos vamos a los agentes, ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, o sea, ya, listo. O sea, no, o sea, la verdad que no, porque efectivamente nosotros estamos enfrente de, incluso antes de que digamos, esta nueva moda saliera a la luz, pues ya nosotros hace muchos años que teníamos este tipo de comportamiento en otros casos de uso. ¿Bien? Pero bueno, ahí tenemos un montón de cosas que vamos a ir dilucidando efectivamente a medida que vamos pasando en los diferentes capítulos. Listo, entonces, como siempre, ¿verdad? Vamos a ir haciendo algunos ejercicios, algunos ejemplos en código para que comencemos a ver cómo funciona el tema de las redes neuronales recurrentes de cara a nuestro capítulo, en nuestro episodio del día de hoy. Entonces, aquí yo les traje, digamos, lo de siempre, ¿verdad? Y vuelvo y recalco, las personas que, porque de repente si este es el primer video que estás viendo, y todo esto no sé, ya nosotros les explicamos. Por eso que muchas veces yo lo que hago es que me sigo derecho y explico específicamente, digamos, el concepto nuevo. Porque ya por ejemplo, el cómo yo creo una red neuronal, qué significa cada uno de estos valores, digamos, el tema de las épocas, etcétera, etcétera, pues ya lo vimos o sea, ya lo explicamos en los episodios anteriores. Por eso sería importante, como en este caso, ¿verdad? Como las redes neuronales recurrentes, pues entonces sería interesante que podamos ver los capítulos anteriores para poder tener el contexto del episodio actual. Excelente. Así es que ya saben. Pero bueno, básicamente en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a leer un archivo, en este caso es, por ejemplo, de ventas diarias. Esto es un dataset bastante pequeño realmente, pero para los fines del lugar me funciona para ir presentando cuál es la diferencia o cómo se van viendo las diferencias en los diferentes casos que vamos a estar dilucidando en el día de hoy. Entonces, básicamente estamos haciendo aquí, preparando la data, o sea que no hay nada del otro mundo acá. Escalamos unos valores, porque aquí sí tenemos, por ejemplo, la variable venta, que para fines del lugar tenemos que escalarla, pero aquí estamos escalando todo para por un tema, digamos, de normalizar la información, ¿sabe? Por un tema ahí de poder que el modelo no se vise por temas de magnitudes, ¿no? De las diferentes magnitudes en las cuales están expresados los datos. Entonces, como recomendación lo escalamos. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en varias ocasiones. Ahora, ¿a dónde viene lo diferente? Fíjense que aquí yo estoy creando, por ejemplo, una ventana, básicamente expresado en días. Y como ya sabemos, ¿verdad? 14 días son más o menos 2 semanas. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Pero digamos que en este caso, esta es la parte nueva, si lo comparo con otros tipos de redes que ya hemos visto hasta el momento, donde yo primero estoy creando una secuencia y le estoy especificando cuál es la ventana, en este caso, de 2 semanas. Una vez yo creo bueno, es una función que tenemos ahí, eso para no estar haciéndolo n veces. Eh, Simplemente ya con la data escalada le paso nuestra ventana y efectivamente uso esta función, pues entonces ahí ya tengo, digamos, mi primer punto de partida en cuanto a lo que es la estructura del dato. Fíjense que hasta ahí yo lo que simplemente estoy modelando la información para luego entonces utilizar una red neuronal, en este caso simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Obviamente yo estoy usando TensorFlow
que es digamos, el framework que hemos estado utilizando desde el principio. Y fíjense que aquí yo le estoy diciendo, mire, yo voy a usar una red neuronal simple, lo mismo de siempre, ¿verdad? Con sus respectivos parámetros, la ventana, que es lo diferente, como en la capa de entrada. Ya todo lo otro es lo mismo que hemos visto hasta el momento, la función de activación, etcétera, etcétera. Compilamos nuestro modelo y efectivamente tengo el summary, el resumen. Básicamente esa sería, digamos, la estructura. Ahora, cuando vemos, o sea, entrenamos el modelo bien, para ver la historia, listo. Entonces vemos digamos, el resultado. Vuelvo y recalco. Ya estos temas, o sea, por eso fue que lo pasé así. Lo único diferente de lo que hemos visto hasta el momento es esta parte. Pero por eso no me detuve a explicar qué significa cada una de estas cositas, porque efectivamente ya lo hemos visto desde el episodio 1 de este capítulo. Listo, a lo donde quiero llegar es en lo siguiente. Fíjense que aquí simplemente, o sea, ya estoy evaluando el modelo, estoy viendo los resultados. Estoy utilizando el MAE, que básicamente es el Mean Absolute Error, que estoy utilizando para medir. O sea, la métrica, yo puedo utilizar cualquier métrica, en este caso estoy usando este para fines de ver cuál es el error promedio que tiene el modelo, o sea, luego del entrenamiento, y recordarles que entre menos errores tiene el modelo, pues efectivamente está más cerca de cero. Entonces, vamos a quedarnos con este numerito, aunque en este yo lo simplemente estoy haciendo la red para fines de que ustedes lo vean y ya, pero cuando ya estamos comparando la red neuronal recurrente, o sea, la simple, cuando lo estemos comparando con la que es a largo tiempo, pues entonces vamos a ver una comparativa usando el mismo dataset, porque esa es la idea. Listo, entonces, perfecto, aquí tengo el MAE, ¿verdad? Que es de 18.61 con las ventas reales. Y en cuanto a lo que es la predicción por ejemplo, de la tienda, la predicción para el siguiente día, básicamente son 413. La idea es con esto que, imagínense que el día anterior o los días anteriores, pues yo tuve ventas entre 400, 500, 200, 100. Entonces, al final de la jornada, esto lo que me está prediciendo es, porque la idea es la predicción. Prediciéndome es que para el siguiente día yo voy a tener una venta de 413 con un MAE de 18.61 como primer ejercicio. ¿Bien? Listo. Esta es la estructura general, en este caso, de usar una red neuronal recurrente. Listo. Lo único que hicimos allá arriba fue que comenzamos a procesar, vimos el tema de, digamos, de las ventas, o sea, lo armamos, porque al final del día tuvimos que hacer un tratamiento en la data. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño per se de la red neuronal, es esto. ¿Okay? Ahora bien, si volvemos a nuestro temario, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo funciona internamente la red neuronal, porque no es solamente, mira qué bonito, o sea, hay que ver exactamente dónde viene el impacto con relación a la forma en cómo se comporta el modelo a lo interno. Entonces, por un lado, vamos a ver, digamos, desde el punto de vista del flujo de datos, de qué va. Ya hace un ratito mencionábamos que no, a diferencia de la feed forward, aquí no se procesa la data de manera, o sea, todo al mismo tiempo, básicamente, sino que para yo poder guardar esa historia, para identificar esa historia o esas dependencias que habíamos mencionado también, pues el proceso sigue una secuencia, o sea, es pasito a pasito, y ahí va básicamente entendiendo lo que venía pasando hasta el momento en el que estamos en el momento. Bien, que ya dijimos el tema de la secuencia. Ahora, eh, aunque visualmente, digamos, o sea, cuando nosotros vemos, incluso en algún paper o en internet o lo que sea, vemos la representación de la red neuronal recurrente, la vemos así como si estuviéramos hablando de un montón de redes. Al final, digamos, la idea es que va llevando una secuencia realmente y todos los parámetros son los mismos. O sea, que básicamente lo que va pasando es que a medida que va corriendo esos pasos anteriormente, pues se va haciendo, digamos, bueno, la esencia, ¿no? Que va recordando todos los pasos anteriores, pero al final es que o sea, se comporta
prácticamente igual con relación a los parámetros. O sea, todos los parámetros son iguales en este punto. Ahora, cuando nosotros vemos cómo funciona desde un punto de vista ya holístico, ¿verdad? Porque a nivel de representación es una cosa, pero a nivel de cómo funciona ya internamente, lo que pasa es simple. O sea, la data, o más bien el seguimiento comienza para ver como desde atrás hacia adelante. O sea, comienzo a ver todos los pasos que yo vengo, bueno, que ya voy teniendo para poder, o sea, de atrás hacia adelante, para ir viendo cuáles fueron los pasos previos que se fueron agotando o cuáles fueron las cosas que fueron ocurriendo previamente para entonces llegar al punto donde me encuentro ahora mismo, que es lo que hemos estado enfocando hasta este punto, ¿verdad? Lo que me permite que cuando yo voy a tomar la decisión, o sea, cuando el modelo ya comienza a entender esa idiosincrasia, esa dinámica, pues entonces, en función de toda esa historia que ya va recordando, pues entonces cuando vaya a tomar la decisión, pues ya lo va a saber o lo va a decir en función de ese contexto. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque muchas veces entendemos como que es que yo, o sea, el usuario va a hacer algo adicional. No, no, no. Es que ya la red neuronal está, o sea, la recurrente ya está diseñada para eso. O sea, que inmediatamente comienza a recorrer perdón, a entrenarse en el proceso de entrenamiento, ya comienza a hacer toda esa dinámica a lo interno. No es que yo tengo que decirle, mira, arranca aquí y termina aquí, sino que ya internamente el diseño de este tipo de red es lo que me permite perfectamente poder llegar a este flujo, ¿verdad? El flujo de datos, digamos, en cuanto a de dónde inicia y a dónde termina en términos de la ventana que se definió. Bien, tiene su encanto. Más adelante vamos a ver cuáles son las limitaciones respecto a eso, porque recuerden que aquí a medida que tengo que ir al pasado para ir recorriendo paso a paso para llegar al punto uno, al punto donde necesito, que en este caso al punto presente, pues obviamente eso me representa cómputo, digamos, potencia de cómputo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, otro dato interesante en este punto es el BPTT, que básicamente es el Propagation Through Time, eh, que me permite, o más bien, ¿cuál es el contexto detrás? Es ir eh, mejorando, si lo decimos de esa perspectiva, ir mejorando los parámetros eh, a medida que se van ajustando bueno, los parámetros en función de los errores que se vayan encontrando. Es decir, dicho de una manera más simple. A medida que voy haciendo el recorrido, ¿verdad? Yo voy a ir mejorando en función de, o sea, cada vez que yo me vaya hacia atrás, porque ya yo tengo un resultado, yo voy hacia atrás y recorro la red de nuevo para ir verificando, digamos, dónde fueron, o sea, con los errores eventualmente de cada corrida, y se van ajustando los parámetros para tener una mejor respuesta. ¿Eh? Ese es el backpropagation through time. Básicamente, ya tengo, digamos, el error final, o sea, ya tengo el resultado final con sus respectivos errores. Ahorita vimos cómo lo estábamos haciendo, que era con el MAE. Y básicamente a partir de ahí lo que hace es que se va hacia atrás y hacer recorrido para ver, digamos, la secuencia completa y ver e ir mirando, digamos, en función de los parámetros que se habían configurado en ese momento, en ese recorrido, pues entonces va haciendo los ajustes. Ese es nuestro BPTT. Ahora, eh, eso es lo que realmente nos va a permitir efectivamente ese comportamiento de entender, digamos, el peso o la importancia que pudo haber tenido en los pasos anteriores nuestra red. El tema con esto es eh, que siempre que yo menciono esto me da cosita. El tema es con esto es que si ustedes se fijan o sea, si lo hacen incluso un ejercicio mental, imagínense ustedes que les tomó un tiempo leer un libro de 50 páginas. Imagínense ese ejercicio. Bueno, ya leí el libro de 50 páginas, ya sé cuál fue el desenlace, ya, o sea, ya estoy en la última página, ya sé cuál fue el desenlace, ya sé qué fue lo que pasó y tener que volver otra vez a a la primera página, eso sería como lectura comprensiva, volver a la primera página
para validar que efectivamente el contexto que tengo, lo que yo me pude llevar de ese libro de 50 páginas era correcto. Y en caso de fácilmente que en la página 10 yo entendí una cosa y cuando yo regreso con esa idea que ya tengo formada del libro, ahí cuando vuelvo y digamos recorro el libro, veo que en la página 10 pasó algo con uno de los personajes del libro que yo no lo, o lo pasé por alto, lo leí muy rápido y yo ya cuando llegué al final del libro ya yo tenía un contexto específico. Pero cuando yo regreso con esa idea a recorrer el libro y en la página 10 me encuentro con que hay una dinámica diferente, pues entonces yo literalmente ya yo tenía un resultado al final, pero al pasar de nuevo veo que tengo que hacer un ajuste y eso es lo que pasa con el BPTT. Ahora, el tema con esto es que así como ustedes hicieron ese ejercicio mental, fíjense que es tiempo, o sea, para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que tener que leer el libro nuevamente nos representa tiempo. Eso mismo pasa bueno, en este caso la potencia de cómputo, que es más costosa, es más, o sea, requiere más memoria, procesamiento, etcétera, etcétera. Ahora, aquí aparecen nuevamente nuestros dos grandes amigos que vimos en los episodios anteriores, que es los gradientes explosivos y los desvanecidos. Pero al final de la jornada, o sea, en concepto es exactamente el mismo. Lo que pasa es que aquí en este caso, eh, como en las otras redes, aquí aparecen también. El tema aquí eh, es precisamente, si nos vamos al concepto de por qué ocurre una cosa u otra, es porque obviamente, por un lado, si los ajustes son muy grandes o muy pequeños, ahí tenemos uno de los dos casos, ¿no? Que puede ser que tengamos los gradientes explosivos o desvanecidos. Ahora, eh, el problema o sea, donde aparecen en el caso de las redes neuronales recurrentes es precisamente cuando nosotros usamos ventanas muy grandes. Me explico. Eh, Imagínense ustedes que yo de repente, bueno, yo tengo un ejercicio, quiero revisar, por ejemplo, el tema de las ventas que vimos ahorita, y lo pongo a 365 días. O sea, hicimos el ejercicio, fue a 2 semanas. Pero en el caso de las redes neuronales recurrentes, yo le digo, bueno, hámelo a 365 días porque me interesa saber cuál fue la historia de todo un año. Y de cara al negocio, eso es algo realmente, digamos, reglamentario, o sea, que yo pueda hacer comparativas o, digamos, no, ni siquiera comparativas, más bien entender la historia del año pasado a la fecha, ¿no? ¿Qué sucede? Que en este caso, muy puntualmente, que de hecho es una de las debilidades de las redes neuronales recurrentes, al no tener una memoria de largo plazo, que es el nuevo contexto, pues revienta, o sea, literalmente. O sea, yo puedo tener un montón, bueno, uno de estos dos casos, pero al final del día la idea es que no estoy encontrando el valor óptimo del resultado en el caso del entrenamiento de la red. Entonces, eventualmente tenemos que trabajar de manera consciente en cuanto a lo que son las redes neuronales recurrentes, porque efectivamente me voy a encontrar con estas situaciones. Claro, esto es algo que ya habíamos visto, ya sabemos el origen general, pero en el caso de las redes neuronales recurrentes, pues pasa por esto, porque al final de la jornada, eh, por un lado, digamos, el gradiente desparecido, lo ubicamos desde que estos ajustes que nosotros vamos haciendo son muy chiquitos, muy pequeñitos. Y en el caso contrario, cuando ya estamos hablando de la explosión, o sea, de los gradientes explosivos, es cuando crecen demasiado. ¿Bien? O sea, esos ajustes que nosotros vamos haciendo, de repente, recordando uno de los primeros capítulos de cuando comenzamos a entrar en los temas de modelos, cuando estamos hablando del overfitting, del underfitting, básicamente un contexto similar por el tema precisamente de los ajustes que nosotros vamos haciendo a nuestro modelo a nivel de parámetros inclusive. Pero bueno, ahí lo llevamos. O sea que todavía aquí tenemos este problema, porque es difícil quitárnoslo de encima precisamente por eh, querer, pues era la palabra que anda buscando, por nosotros querer tener un mejor modelo que fácilmente estamos viciando el asunto, entonces podemos tener, independientemente de cualquiera de estas dos situaciones, por el tema de los ajustes que vamos haciendo al modelo. Ahora,
Obviamente, si ya sabemos que podemos tener el tema de los gradientes explosivos, de desvanecidos, etcétera, etcétera, siempre hay una vuelta. O sea, ya lo habíamos visto como quiera anteriormente, pero eh, hay estrategias que nosotros podemos utilizar y la gran mayoría de ellas son sencillas. Claro, no que sencilla entre comillas, ¿eh? Porque tampoco es algo como que yo le doy doble clic a algo y ya se arregla. O sea, tiene su encanto, pero no es algo como que yo diga, mira, tengo que, no sé, traer data de la NASA para poderlo arreglar. No, 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 no es tan así. Pero, por ejemplo, uno de los puntos más simples que nosotros podemos utilizar efectivamente limitar el tamaño de los ajustes. Recuerden que cuando estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de un montón de cosas que nosotros podemos hacer en cuanto a parámetros y demás se refiere. Eh, Uno de los más comunes es trabajar con ventanas más cortas. En el caso de las RNN, ¿verdad? Trabajar con ventanas más cortas, porque así la red neuronal no tiene que irse a, o sea, recuerden la analogía que hicimos con el libro de 50 páginas, ya leímos las 50 páginas, incluyendo el prólogo, el final, y tenés que volver otra vez a la primera página para ver los errores, etcétera, etcétera, e ir ajustando, digamos, eso, en función de esos errores, los parámetros, pues efectivamente, entre menos entre menos pasos yo tenga que dar, pues técnicamente es mejor. eh, en vez de 50, o sea, una ventana, en este caso de 50 páginas, yo pudiera hacerla de 25. De hecho, esa es otra estrategia que vamos a estar mencionando para hacer la transición más adelante. Pero digamos que esta estrategia es precisamente para evitar que la red pase tanto tiempo verificando hacia atrás. Eh, También el tema del uso de las funciones de activación. Recuerden que a ver, no recuerdo si fue en el episodio pasado o en el 2. Recuerden que estamos en el 4 ya. No recuerdo si fue en el 3 o en el 2. Estuvimos hablando sobre las diferentes funciones de activación y que efectivamente va a afectar de manera directa el modelo. Por ende, no podemos tomar la decisión así como de manera aleatoria, como, sí, me gusta esto, sino que podamos, digamos, buscar o utilizar el que mejor se acomode a nuestro caso de uso. ¿Bien? Eh, Sin embargo, independientemente de la idea con todo esto, o sea, aquí puse algunas, pero podemos hacer otro tipo de estrategia. Eso va a depender mucho de cómo estemos tratando el dato, qué tipo de, digamos, de ejercicio estamos realizando, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí es importante mencionar que no es algo así como que de repente esté escrito en piedra, como que, mira, cada vez que tenga un problema de esta estabilización del modelo, pues esto fue lo que dijo Percy y ya con eso se resuelve. O sea, no es tan así. Eventualmente, todo caso de uso, todo ejercicio que se esté haciendo, tenemos que aplicar diferentes técnicas. Al final, la idea es poder estabilizar de manera correcta el modelo. Por ende, es investigar. O sea, no es solamente decir, mira, en el proyecto 52, en el episodio tal, dice que con esto que tú hagas ya pues resolviste. No, no. O sea, hago la mención, pero es siempre estar al pendiente de que los modelos se nos pueden dañar, se nos pueden romper desde el punto de vista de tanto del entrenamiento, el tiempo que va a durar entrenándose, que incluso por eso tenemos estrategias para limitar el tiempo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y básicamente es estar como al pendiente de eso. O sea, no es, como decía, no es algo que esté escrito en piedra, pero la idea es, el objetivo aquí es poder estabilizar de forma em, bueno, una forma concreta, una forma que nos beneficie la estabilización del modelo. Bien, equipo, entonces vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Exactamente. En este caso, yo voy a poner, o sea, el ejercicio se trata de poner en juego cómo se comporta una red neuronal recurrente en dos escenarios diferentes, uno con una ventana corta y otro con una ventana larga. Y vamos a ver, precisamente vamos a seguir usando la misma métrica para que ustedes vean cuál es la diferencia. Entonces, lo de siempre, ¿verdad? Preparamos nuestro modelo, perdón, nuestras funciones para fines de reutilizar el código, buenas prácticas, entre comillas, ¿verdad?
digo entre paréntesis, aquí un dato importante, buenas prácticas, siempre usar funciones para fines de reusar código. Entonces tenemos nuestra función de preparar los datos, el de crear la secuencia y otro método para entrenar y evaluar nuestra red. Entonces fíjense que esto básicamente fue lo mismo que hicimos ahorita, pero ahora tengo una función. Eh, eh, Dijimos que le pasamos la ventana, una red neuronal simple, la estructura, la función de activación, etcétera. Entonces compilamos el MCE, que es el Mean Square Error, hacemos el entrenamiento y hacemos la predicción. Básicamente esa es nuestra función. Ahora, aquí lo único que estoy haciendo es, estoy cargando la data igual, la que hemos utilizado hasta ahora, que se llama Saves Daily, y aquí yo le estoy definiendo dos ventanas. Fíjense que aquí yo estoy utilizando la función de entrenar, ¿verdad? Pero en este caso yo lo estoy especificando una ventana corta. Fíjense que le estoy diciendo, mira, hazme una ventana de 14 días, en este caso son 2 semanas, para ver cuál es el resultado. Entonces, básicamente, mi data escalada, el scaler que voy a utilizar, que en este caso lo estoy pasando como parámetro por aquí. La ventana de 14, los reguladores, regularizadores, las épocas, las units, etcétera. Bien, perfecto. Entonces, en este caso, el primero, que es una ventana corta, y es efectivamente la misma dinámica con el caso, con una ventana extrema. Aquí le estoy diciendo que sean 300 días. Bien, entonces imagínense otra vez el, el ejercicio que habíamos hablado del libro de 50 páginas, aquí ya no serán 14 páginas, aquí serían 300 páginas hacia atrás para fines de entender los últimos 300 días. En el primero son 14 días, 2 semanas, en este caso son casi un año. Entonces, cuando entrenamos el modelo, o sea, ya invocando nuestra función entrenar y evaluar, aquí tengo los resultados de ambos. Y si ustedes se dan cuenta, a 14 días yo tengo un MAE de a ponerlo aquí. Listo. Un MAE de 20.35 y por el otro lado tengo, o sea, para el caso de los 300 días tengo 28. O sea, estamos hablando que es el mismo dataset. Todos los parámetros son iguales, salvo la ventana. Y ya fíjense que tengo casi 8 puntos de diferencia. O sea, estamos hablando de 8 puntos en este caso de errores de diferencia, usando exactamente el mismo contexto, la misma data, los mismos parámetros. Lo único que cambié fue la ventana y ya fíjense cómo subió de manera abismal. Bueno, cuando hablamos de abismales, porque efectivamente eso presenta muchos errores en cuanto a lo que es la diferencia. O sea, yo estoy usando el mismo modelo, literalmente. La única diferencia es que para el primer caso estoy usando 14 días y para el segundo caso 300 días. Y aquí ya comenzamos a ver cuál es una de las limitaciones que tienen las redes neuronales recurrentes, que a medida que se amplía el tiempo, o sea, la ventana de tiempo en este caso, pues el resultado tiende a empeorar. ¿Bien? Que efectivamente es por eso que se motiva la red neuronal recurrente, pero la que es de largo plazo, bueno, corto y largo plazo. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Pero cualquier cosa me van comentando, señores, porque de verdad estamos en un punto súper, súper chévere. Bien, equipo, entonces, aquí ya, digamos, viendo cuál es la dinámica con las redes neuronales recurrentes y viendo el ejercicio que acabamos de hacer ahora, ya comenzamos a entender el por qué tuvimos que hacer un upgrade de este tipo de red neuronal. Porque efectivamente cuando hablábamos de largo plazo, ya eventualmente ya no, o sea, la red no te entendía, o sea, perdía contexto y efectivamente no tiene esa capacidad de entender mucha historia hacia atrás. Entonces, imagínense ustedes que si de repente yo estoy usando, o sea, estoy haciendo una analogía, estoy utilizando una red neuronal que quiero evaluar el último año, como vimos ahora en el ejercicio, fácilmente que el contexto que se le quedó, lo que le recuerda, es como de los últimos 6 meses para acá, pues entonces me faltaron 6 meses que la red no logra recordar.
Es como que, y esto es un chiste muy malo, lo que voy a decir ahora. Muchas veces, cuando por ejemplo, mi esposa me pregunta, vea, ¿cuándo es que nosotros cumplimos aniversario? Ay, wow, después de 18 años ya es un problema. Pero si ya hace unas 2 o 3 semanas, pues ya me lo había recordado, pues entonces yo digo, bueno, sí, ya seguro ya me sé la fecha. Esa es la misma dinámica, eso sí, que yo espero que mi esposa no escuche el video. Pero bueno, básicamente es eso, que a medida que nosotros estamos trabajando con data más larga, o sea, digamos en temas de tiempo, la red tiende a perder esencia. ¿Bien? Entonces, por eso es que entramos a eh, esa actualización, digamos, de la red neuronal recurrente y entramos a lo que son los Learn Short Term Memory o memoria a corto largo plazo. ¿Bien? Listo, entonces, bueno, aquí más o menos puse, ya esto lo habíamos comentado sobre el tema de la pérdida de la memoria, bueno, la pérdida de la memoria, ¿verdad? De recordar esa información. Eh, Cuando hablamos de data histórica, o sea, de mucho tiempo. Entonces, aquí es donde tú le dices o sea, te cuestionas, tú dices, ok, si yo tengo un ejercicio donde efectivamente necesito tener esa trazabilidad de lo que fue sucediendo en el último año, ¿verdad? O sea, fíjense que eso de cara al negocio, eso es algo muy normal. ¿Qué pasó en el último año? Yo necesito un mecanismo que me permita hacer esa trazabilidad, o sea, desde hace, bueno, de 365 días hacia atrás, para que yo pueda ver qué es, o sea, en función de la predicción, qué yo puedo decir, o sea, qué el modelo puede decir en función de toda la historia de ese año para poder responder a qué va a pasar mañana. ¿Bien? Ahora, eh, cuando hablamos, digamos, ya de o sea, cuál es la consecuencia de no tener ese tipo de estrategias, aquí puse algunas. Eh, por ejemplo, imagínense ustedes que en una red, una recurrente simple, yo comienzo a perder memoria o a no recordar, para no decir que perder memoria, no, comienzo a no recordar, por ejemplo, lo que pasó en los últimos 3 meses incluye diciembre. Y recuerden que diciembre es un mes, bueno, a nivel, digamos, de temporalidad, es un mes donde se vende mucho, o sea, hay mucho flujo de todo. Básicamente todos los indicadores de las empresas casi siempre suben, precisamente porque hay mucho dinamismo en cuanto a lo que es el tema de las compras, que el tema de la Navidad, el tema de la gente comprando ropa nueva, etcétera, etcétera. O sea, entonces, es una dinámica interesante. Sin embargo, si yo veo enero, febrero, marzo, bueno, si bien enero todavía venimos arrastrando, ¿verdad? Aparte de diciembre, pero ya llega un punto donde las cosas se estabilizan. O sea, ya febrero, bueno, el valor atípico ahí básicamente es el 14 de febrero, pero ya luego no. Entonces ya se viene estabilizando las cosas. Pero ¿qué sucede si yo solamente veo febrero en cuanto a las ventas? Para ver qué voy a vender, por ejemplo, a principios de marzo. Entonces, aquí es que viene, digamos, desde un punto de vista digamos, de negocio, que estoy perdiendo data importante, estoy perdiendo esa historia, ese trasfondo del negocio. Y eventualmente cuando quiero hacer la predicción para mañana, para pasado, para el mes que viene, pues no tengo contexto. ¿Bien? Esa es, digamos, la dinámica en cuanto a lo que es la parte o sea, de la perspectiva de negocio. Efectivamente, eso me va a costar mucho. ¿Por qué? Porque a medida que voy haciendo las predicciones, supuestamente son predicciones buenas, pero me está faltando, a ver, al estar faltándome contexto, estoy dando predicciones raras, o sea, estoy dando predicciones que no necesariamente se van alineando a la realidad. ¿Bien? Claro, habrá momentos que son súper atípicos, porque por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, pues nadie se esperaba una pandemia, pero en condiciones ideales, normales, donde tú dices, bueno, lo que yo voy a estar considerando básicamente son estas estacionalidades, o sea, estos comportamientos que van teniendo todos los meses, y yo solamente estoy evaluando el mes actual, pues entonces voy a tener un tema de que fácilmente mañana, yo digo, mira, para principio de marzo yo voy a estar vendiendo 1 millón de pesos, cuando realmente no. Puede ser que esté hasta subevaluando bueno, el modelo más bien, no yo. Me está dando algo como que irrealista fácilmente. Pero sin embargo, si yo lo evalúo
digamos que lo que pasó en los últimos 30 días, bueno, perfecto. Puede ser que el número en esos 30 días me funcione, o sea, haga sentido, porque efectivamente recuerden que el modelo que va a buscar un patrón. Pero si yo no veo más allá de esos 30 días, pues fácilmente yo voy a estar diciendo una cosa por otra y eventualmente quien lo paga es el negocio. ¿Bien? Ahora, eh, muchas veces, y eso lo he visto en diferentes escenarios, muchas veces lo que se atina a hacer es, mira, para tener mejores resultados es mejor, digamos, agregar más épocas, agregar más data, agregar más parámetros, agregar un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? No necesariamente eso es así. Recuerden eh, que lo primero es que fácilmente nosotros estamos, bueno, entre comillas, estamos robusteciendo el modelo, o sea, esa es la visión que se tiene, ¿verdad? Estamos robusteciendo el modelo, pero el hecho de que yo ponga más épocas o más data o más parámetros o más cualquier otra cosa, no necesariamente resuelve el problema. De hecho, lo puede terminar de dañar, porque ya estaba mal. Pero digamos que si ya de repente nosotros lo que hacemos es que comenzamos a agregar más cosas, o sea, estamos abultando el modelo, pues al final de la jornada yo no voy a tener necesariamente mejores resultados. Por eso es que efectivamente necesitamos cambiar la estrategia, más que agregar más datos o más complejidad al modelo, porque aquí lo que estamos hablando es de un tema de complejidad. Recuerden que a medida que agregamos más complejidad, pues necesitamos más poder de cómputo y ahí comienza a venir como el efecto dominó, donde por querer resolver algo, pues la terminamos dañando más de lo que estaba. Pero aquí más que el tema digamos, de hacer más complejo el modelo, es cambiar la estrategia. Y por eso que de repente nosotros tenemos que ver qué mecanismos existen para yo poder robustecer la predicción. No es que vamos a ponerle ahora otra carga adicional al modelo, porque al final entonces volvemos al punto inicial donde lo vamos a estar complicando más de la cuenta. Es ver qué opciones en términos de la eficiencia de la memoria, de la red neuronal existe para entonces, bueno, para el caso que estoy trabajando, para yo poder entonces obtener mejores resultados. ¿Ven? Aquí es que viene la idea, ¿verdad? De poder entender, o sea, de buscar una forma, de pensar de forma inteligente. Entonces, ¿qué pasa? De repente, o sea, si ustedes hacen una analogía, volviendo al libro, cuando ustedes comienzan y leyeron todas las 50 páginas, se pudieron dar cuenta de que no todas las páginas te decían una información quizás importante. Por eso es, bueno, de hecho, recuerdo que ayer estuve hablando sobre eso, que a mí me gustan mucho los libros en físico porque me permiten, aparte de que puedo ir para la playa con un libro en la mano y no necesariamente con la laptop, me permite rayar, aunque yo puedo rayar en el PDF, pero o sea, en físico me permite rayar las ideas principales. O subrayar no, subrayar las ideas principales. Y en el caso del libro de las 50 páginas que ya habíamos indicado, las 50 páginas no tiene las 50 páginas no son de data relevante. Eso mismo pasa aquí. No toda la data, independientemente si es del pasado, si es del presente, si es de donde sea, mantiene la esencia. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en este punto? Es que si bien es cierto, yo voy a hacer una ventana de 300 días, pero los 300 días no necesariamente tienen data relevante. Entonces, ¿cómo yo hago eso? O sea, el cómo yo me quedo con la data relevante, porque está bien, con el libro es fácil, porque yo con un marcador, un resaltador, simplemente voy marcando los párrafos o las líneas que me interesan, pero ¿cómo yo hago eso de cara al modelo? Entonces, ahí es que viene la parte donde yo necesito tener eh, este mecanismo, esta ayuda adicional para poder entender de toda la historia que estoy, bueno, utilizando para entrenar el modelo, dónde están los puntos relevantes, porque yo no voy a almacenar necesariamente toda la data, o sea, yo no voy a analizar toda la data, o no la voy a utilizar más bien, sino que de manera eficiente yo necesito que cuando yo comience a trabajar con una ventana de 300 días, vea cuál es la esencia, ¿ok? De un párrafo, cuál es la línea principal, cuál es el insight que me está diciendo esa página de ese libro. ¿Bien?
Eso es lo que debemos de pensar. Entonces, aquí es que viene entonces la necesidad de usar y donde viene el core de esta versión 2.0 de las redes neuronales recurrentes que se llaman Learn to Short Term Memory o memoria a corto plazo, LSTM. Bien, efectivamente, aquí es que viene la chulería de poder trabajar con data de que son secuencias súper largas, pero no es que se va a quedar con toda la data de todas esas secuencias, sino que va a entender o va a ir entendiendo cuál es la importancia, cuál es la esencia durante el flujo y se va a quedar solamente con lo más relevante y lo otro lo descarta, obviamente. Eso te va a mantener, primero, un modelo más estable, lo que no tiene relevancia, pues perfectamente lo puede olvidar sin ningún problema, porque no hace sentido. Se va a quedar concentrado con la parte que sí importa y así sucesivamente. Esa es la chulería de los LSTM. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se arma eso? Ese otro tema. ¿Cómo nosotros armamos, cómo está, digamos, conceptualizado la arquitectura en los LSTM? Es, digamos que relativamente sencilla la idea. ¿Bien? Eh, Vamos a arrancar con cuál es el problema inicial, que ya le hemos mencionado en varias ocasiones. Las redes neuronales recurrentes, las redes neuronales recurrentes eh, tienden a olvidar digamos, la información digamos, a medida que va pasando el tiempo, que era lo que decíamos ahorita, que si de repente yo estoy evaluando un año y con una red neuronal recurrente, básicamente, fácilmente yo me estoy quedando con lo que pasó durante los últimos 6 meses. Es para hacer una analogía. Pero no necesariamente es lo que me dicta la realidad, porque yo quiero saber exactamente qué pasó durante el año, que pudieron haber muchísimas cosas, incluso hasta temas de regulaciones, temas de impositivos, recesiones económicas, por ejemplo. Entonces, si de repente yo estoy viendo solamente la parte donde estaba la vaca gorda, pues entonces ahí tengo un problema, porque yo voy a estar tomando decisiones de negocio con ese insight. Ahora, cuando ya decimos, mira, lo primero es que yo no necesito manejar la información, o sea, toda la información que tengo de la ventana en particular, vamos a quedarnos con los 365 días, sino que yo voy a evaluar, efectivamente, voy a evaluar todos los eventos importantes del último año, o sea, estoy haciendo el ejercicio mental. Voy a evaluar todos los escenarios importantes durante el año. Por ejemplo, bueno, mira, lo que pasa es que hubo un tema se subió la tasa, tuvo un incremento del dólar, bueno, el barril de petróleo pues subió unos puntos, tuvimos un tema de una situación internacional. Pues entonces ya con esa idea, pues yo puedo decir, bueno, lo que pasa es que hemos tenido muchas situaciones en el largo plazo, en el último año y fluctuaron en cualquier medida, ¿verdad? Los precios de no sé qué, entonces ya yo tengo una panorámica específica. Yo no puedo decir que solamente cuando todo estaba estable, todo se va a mantener igual. Entonces, esa es la idea de utilizar, por ejemplo, eh, este, este, las memorias de largo plazo, de corto y largo plazo, porque me va a ayudar a manejar esa incertidumbre desde el punto de vista de tomar, digamos, los puntos más importantes durante, o la esencia, la información más importante durante esas secuencias. ¿Bien? Al final, la idea es que efectivamente yo no tenga que procesar toda la data y almacenar o sea, recordar toda la data, sino más bien enfocarme en lo importante. Y precisamente eso es lo que le da ese valor agregado a esta versión de las redes neuronales recurrentes. Muchas veces lo vemos como, no, este es otro tipo de... No, es la misma. Lo que pasa es que es la versión 2.0 de las redes recurrentes, porque al final del día las recurrentes, pues, o sea, en conceptos recurrentes es que puedan, digamos, entender en el tiempo. O sea, una ventana de tiempo ya, pues ya, si ya tenemos un ejercicio que es como una ventana de tiempo, ya es recurrente. Ahora, que sea, que recuerde todo o que no recuerde nada, la de que recuerde todo, pero que tenga una ventana responsable, pues entonces ahí es que viene nuestro amigo de memoria a corto y largo plazo. Bien, entonces, cuando hablamos del concepto de memoria a largo plazo,
digamos que, imagínense ustedes que, déjame ver, yo tengo una, una historia, una idea, o una explicación, o lo que sea, y si yo digo, bueno, yo me la voy a aprender de memoria, perfecto, y me la preguntan, estamos en febrero, me la preguntan en abril, bueno, de hecho me la pueden preguntar otra semana y fácilmente se me ha olvidado. Me la preguntan en abril, muy difícilmente yo me sé, o sea, textualmente yo puedo hacer un resumen, pero textualmente yo muy probablemente no la podría indicar la historia. Sin embargo, yo puedo decir, bueno, yo la voy a grabar en Teams, por ejemplo, por mencionar una herramienta, yo la voy a grabar en Teams y si de repente yo la necesito en marzo, en abril, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre, yo pongo la grabación y la, ya tengo, digamos, esa historia a largo plazo. Ya tengo una memoria a largo plazo. Es decir, ya tengo mis pensamientos, mis ideas, ya la tengo grabada en un sitio y ya cualquier cosa solamente tengo que ir a buscar. Eso es lo que pasa en este tipo de redes neuronales. O sea, primero se diseña, o sea, está diseñada para que pueda más, digamos, durar en el tiempo, pero recuerden que tienen que ser de manera inteligente, no es como que yo voy a poner toda la basura ahí, sino que en función de los mecanismos, digamos, o sea, por la cual está diseñada la estructura, se va a quedar con la información más importante, pero igual tiene ya, o sea, el diseño como tal de la red ya tiene una memoria que fue, digamos, contextualmente diseñada para que dure mucho. Pero ese dure mucho es efectivamente de una perspectiva inteligente, no es que va a ir toda la basura por ahí. Eso me permite que básicamente se vaya controlando de manera, o sea, se vaya eh, actualizando la información de manera controlada para ir viendo, digamos, la trazabilidad que habíamos comentado desde el principio. O sea, toda esa historia en función de los puntos importantes y así, pues perfectamente dar paso a lo que es, digamos, el resultado final del modelo de manera más consecuente. ¿Ok? En esencia, el concepto detrás, para que lo tengamos ya fino, o sea, para que lo podamos poner por ahí incluso en un post-it, es que siempre que nosotros necesitemos hacer análisis a largo plazo, ya este tipo de red, pues me va a ayudar a mantener los insights, o más bien esos puntos clave, independientemente de la ventana que nosotros estemos evaluando. Ese es el resumen, resumido del resumen. Listo, ahora, obviamente tenemos que involucrar otros conceptos y aquí, por ejemplo, están como lo que son los gates, o sea, algunos gates que tenemos que considerar al momento de comenzar a entender cómo funciona la red internamente. Y dentro de los gates, digamos, hay tres que son, digamos, digamos el core de la red neuronal recurrente, en este caso la de largo plazo, el corto y largo plazo, que son la compuerta del olvido, la compuerta de entrada y la compuerta de salida, básicamente. ¿Bien? Entonces, por un lado, lo que es la compuerta del olvido, básicamente lo que me dice es, mira, eh, estas 50 páginas que ya nosotros tenemos el contexto, ya sabemos lo que hay 15 que no sirven. O sea, que eso es basura. Y efectivamente se puede eliminar sin ningún problema. ¿Bien? Esa es la compuerta del olvido. Parece simple, ¿verdad? Listo. Por otro lado, tenemos la compuerta de entrada, que básicamente lo que indica es, mira, hay mucha información, hay mucho ruido, hay mucho de todo, entonces yo voy a decidir quién entra y quién no, o sea, quién se graba, quién pasa a memoria. ¿Bien? Y por el otro lado, básicamente, es la que nosotros vamos a utilizar ya de cara a la predicción, que es la que define cuál parte de la memoria se va a utilizar para indicar al negocio, o más bien al resultado del modelo, de cara al negocio, para la predicción que andamos buscando. Aquí tenemos nuestras tres gates, que son, digamos,
la parte estructural. O sea, ya cuando estamos hablando de dentro de lo que es la red neuronal, esta es la parte estructural. O sea, con estos tres gates, ya si nosotros conocemos cuál es la dinámica, pues eso va a ser súper sencillo cuando ya pasemos para, por ejemplo, NLP. Ah, ya lo estoy comenzando. No, lo voy a dejar ahí. Y ahorita le digo para dónde vamos el capítulo que viene. Eh, Listo. Entonces, básicamente, esto lo que hace, digamos, a grosso modo, nuestras redes a lo interno. Básicamente son filtros, pero en esencia es cómo se va fluyendo, digamos, la data a nivel de toda la secuencia y todo el tema de poder interiorizar el contexto del análisis que estamos haciendo. ¿Bien? Ahora, una de digamos, chulerías, por así decirlo, cuando hablamos de las LSTM, en cuanto a lo que es el uso de bueno, cuando tenemos casos donde estamos hablando de mucha información, de una ventana muy grande, eh, una de las cosas es que eventualmente no perdemos información. Bien, perfecto. Pero digamos, la parte más crucial, si lo queremos decir así, es que no depende, digamos, solamente de hacer el paso a paso, porque recuerden que cuando estamos hablando de las redes neuronales recurrentes, pues básicamente es el paso a paso. Pero es también esa exponencia, a ver, ese diseño en cuanto a lo que es la memoria, que es lo que me va a permitir, bueno, en la combinación de las dos cosas, ¿no? Me va a permitir, digamos que mantener esa historia o ese contexto, más que la historia, el contexto del dato, de la información que estamos trabajando en el tiempo. Esa es, digamos, la gran diferencia en este caso. Efectivamente, eh, cuando ya nosotros trabajamos con data a largo plazo, digamos que tenemos unas ventanas bastante amplias, pues básicamente ahí yo puedo tener patrones un poco más certeros, o sea, puedo identificar patrones más certeros y eventualmente lo que ya habíamos comentado ahorita, el tema de estacionalidad y temas de, digamos, situaciones que fueron pasando a lo largo del tiempo que yo no necesariamente sé o puedo mantener con una red neuronal simple, ¿bien? Recurrente simple, sino que ya aquí, desde el punto de vista de que ya yo puedo mantener, obviamente, la parte de la secuencia, ¿no? Que vamos haciendo el paso a paso, adicionar a eso, a nivel de estructura, tengo un mejor diseño en cuanto a lo que es el uso, bueno, la memoria, pues entonces yo puedo jugar con más, o sea, la ventana más amplia para entender qué fue lo que vino pasando, independientemente de en qué momento sea. Bien, ese digamos el why, como dicen nosotros, como decimos en la oficina. Entonces, efectivamente, voy a tener, si lo comparo con una red recurrente simple, voy a tener mejores resultados, digamos que desde un punto de vista de la historia del dato, o sea, voy a tener un mayor contexto, voy a tener las dependencias, voy a tener todos los eventos que fueron pasando y efectivamente eso me va poniendo en un panorama más fino del resultado esperado de cara al negocio. ¿Bien? Esa es digamos, la idea en general. Listo, entonces, vámonos para nuestro siguiente ejercicio, ¿verdad? Para que podamos ver aquí algo bien chulo. Déjenme ponerlo aquí. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos acá? Mírenlo ahí. Por ejemplo, cuando utilizamos una red neuronal recurrente a 300 días, nos dio un MAE de 28.1. Si vemos aquí, está exactamente lo mismo, solo que en esencia, mírenlo aquí, le pusimos los 300 días, ¿verdad? Hicimos la red neuronal, hicimos el entrenamiento, todo igualito. Básicamente lo único que cambiamos fue que en vez de usar una red neuronal recurrente, aquí utilizamos una LSTM. Le pasamos obviamente la ventana y aquí en vez de usar una red neuronal recurrente, que fue lo que vimos aquí, mírenlo aquí, esto es una simple y esto es ya una a corto o largo plazo. Pues entonces si vamos a los resultados, fíjense que la diferencia es
interesante. O sea, estamos hablando del mismo dato, la misma forma de entrenamiento, lo único que cambiamos es el modelo. Y en el caso del resultado del MAE, en este caso de 300 días, tengo un MAE de 28.01 y aquí fíjense que me da de 23. O sea, ya por el simple hecho de yo usar una red neuronal de corto o largo plazo, o sea, ya está entendiendo qué pasó en los últimos 300 días, a diferencia de la otra, eh, lo manejo de manera diferente y efectivamente estoy obteniendo un mejor resultado. Básicamente, esa es la diferencia entre estas dos. Listo. Recordándoles que este código, si ustedes lo quieren ejecutar, está en el Drive. De hecho, lo dejo, casi siempre lo dejo en un comentario en el video. O sea que cualquier cosa, solamente es descargarlo. Ustedes lo pueden abrir sin problema con Python y pueden hacer su ejercicio de su lado. Bien. Listo, equipo. Entonces, nuestro último tema, que en este caso son las aplicaciones prácticas y buenas prácticas con ambas estructuras, pues por un lado, hablando por ejemplo de las series temporales. Eh, a ver, este tema de series temporales eso aparece en todas partes, o sea, y principalmente si estamos hablando, por ejemplo, de transacciones, de tema, bueno, que ese es el típico, ¿verdad? De transacciones, las ventas, el tema de oferta y demanda, de la demanda en productos, ese tipo de cosas, lo mismo consumo, etcétera. Hay un montón de casos en los cuales nosotros podemos utilizar este tipo de estructuras de redes. Eh, pero también va a depender de cuál es el apetito del negocio. Me explico. Porque efectivamente yo puedo utilizar una LSTM, pero y si de repente no hace sentido que yo tenga una historia tan larga, pues yo puedo utilizar una red neuronal recurrente simple, sin problema. Bien. Porque al final del día, ambas me trabajan en el tiempo. Pero como ya vimos ya ves en el tutorial, como hemos visto hasta el momento, pues yo tengo ciertas limitaciones con las redes neuronales recurrentes porque el tiempo me afecta, ¿verdad? La ventana me afecta, pero no necesariamente yo tengo que siempre utilizar una de corto o largo plazo porque quizás no haga sentido. Entonces, siempre comencemos por ahí. Es ver el negocio, ver cuál es la necesidad que se tiene, cuál es el apetito que se tiene en cuanto a lo que es el comportamiento de esta historia, ¿no? De esta información que ya voy manejando de cara al negocio. Esa es la primera. No es como que yo diga, mira, a mí me gusta la del corto largo plazo y con esa no fuimos. No, es que depende de cuál es la necesidad del negocio. Aunque esto yo lo vengo diciendo del día uno, pero siempre es partiendo de la necesidad del negocio. Por otro lado, y posiblemente uno de los casos más que hemos, digamos, experimentado más, porque quizás al que no ha trabajado en una oficina, a un banco, un retail o lo que sea, pues dirá, bueno, no estoy entendiendo bien el asunto. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de texto, digamos, en diferentes escenarios, por ejemplo, YouTube, cuando hace la traducción automática, cuando vamos a Google con el tema de bueno, también con las traducciones, cuando estamos hablando, por ejemplo, de el autocompletar, que lo mencionamos hace un momento, todo este contexto de cuál es la siguiente palabra incluso con WhatsApp. O sea, cuando ustedes están escribiendo, el autocompletar le dice, mira, tú estás escribiendo hola, coma, seguramente le va a poner cómo estás, algo así. Pero eso es precisamente porque hay un modelo detrás que va indicando cuál es, o sea, en función del contexto que ella tiene, en función, digamos, de la historia que ella tiene, ya lo viene recorriendo, y ya el modelo te va indicando cuál es la próxima palabra. ¿Bien? Eso lo vamos a utilizar más en el siguiente capítulo, pero digamos que hasta en este punto, para personas que no necesariamente han estado, o sea, han tenido la experiencia de estar trabajando en un sector económico específico, pues no es que están alejados de este tipo de contextos, porque al final de la jornada ya nosotros lo usamos, desde WhatsApp, el correo, bueno, en este caso Gmail, Outlook o cualquiera de ellos, o el mismo YouTube, que te va completando, por ejemplo, la siguiente frase o sea, uno lo ve como que, wow, mira, me está leyendo la mente, pero no es que me está leyendo la mente, es que ya viene el contexto. Ya sabe, por ejemplo, que cada vez que yo pongo hola, coma, ya sabe que va a poner y te lo recomienda. Mira, saludos, ¿cómo están?
Pero es por eso, porque ya el modelo tiene ese contexto, ya viene con esa secuencia y efectivamente es lo que te va, es lo que para nosotros sería como la magia, es simplemente la predicción que ya viene diseñando en función de toda la secuencia que ha estado analizando. Ahora, ¿en qué punto? Bueno, que ya mencioné, ya di una premisa, ¿en qué punto llegamos a dilucidar cuál de los dos tipos de redes neuronales recurrentes vamos a utilizar? Si la simple o la que es de corto o largo plazo. Y al final, bueno, aparte de que es una decisión que va a partir de la necesidad del negocio, obviamente, eh, digamos, eh, el adicional es efectivamente en cuanto a al periodo primero que vamos a estar involucrando. Si, por ejemplo, nosotros no necesitamos tener toda una historia de hace 100 años, 50 años, 20 años, 15 años, no hace sentido que nosotros utilicemos una STM. Ahora, cuando el pasado sí hace necesario, o sea, digamos, la esencia del pasado trae información, digamos, importante y eventualmente afecta la proyección o la predicción, pues aquí sí hace sentido que usemos una LSTM en vez de una red neuronal recurrente simple. Bien. Ahora, hace un ratito, unos minutos atrás, había mencionado el hecho de que por el simple hecho de que yo quiera un supermodelo, no quiere decir que yo voy a arrancar por ahí. O sea, la idea es, casi siempre se recomienda, independientemente de en qué punto estemos en este tema de deep learning, es que siempre arranquemos por lo básico. Vamos a ir evolucionando. Vamos a tomar un modelo, vamos a ir avanzando y si vemos que necesitamos más poder, más cómputo, más no sé qué, o el mismo modelo tiene que ser más robusto, pues entonces ahí vamos caminando, vamos evolucionando, vamos robusteciendo el modelo. Pero muchas veces sucede que decimos, ah, mira, yo prefiero arrancar de una vez con una LSTM eh, porque en la práctica me funciona, pero no necesariamente el caso de negocio que yo estoy trabajando amerita eso. Recuerden que a medida que nosotros ponemos modelos más robustos, más grandes, más de todo, pues también eso, así mismo en ese mismo orden, me va a estar solicitando más recursos, más dinero y más token, más lo que sea. Bien. O sea, siempre que comencemos a trabajar con un modelo, siempre comencemos desde lo básico. De repente con un modelo, una recurrente simple, nosotros podemos resolver el problema. Claro, si no tenemos un tema de las ventanas de tiempo, ¿verdad? Porque si ya decimos que, bueno, un año de datos, pues entonces ya de entrada ya sabemos qué es lo que vamos a usar. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Un poquito de buenas prácticas. Vuelvo y recalco, señores. Esto no está escrito en piedra, esto no está en la Constitución, esto no está en la Biblia, ni nada de esas cosas. O sea, estas son algunas buenas prácticas que he listado para fines, ¿verdad?, de dar más contexto al trabajo que estamos haciendo hoy. Y para que se tome en consideración. Entonces, el primero, que siempre lo voy a mencionar, yo creo que entre todos los capítulos, entre todos los capítulos siempre digo esto, no es necesariamente buscar el modelo más robusto. ¿Bien? Recuerden, principio de parsimonia. Entre más simple, mejor. Eventualmente, si ya necesitamos robustecer, bueno, pues perfecto, robustecemos. Pero siempre, como primer punto de partida, comenzamos con los basics. Comenzamos con algo simple y vamos cambiando. Otro tema es que siempre debemos estar al pendiente de las medidas, de las métricas, de medir el modelo, de ver cuáles son los resultados que nos está arrojando y entenderlos, porque no solamente medirlos, es entenderlos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si tengo que decir algunas métricas, no es lo mismo el RMC, el Root Mean Square Error, que el Accuracy. O sea, el RMC te mide errores y en función de, por ejemplo, y bueno, de hecho son inversamente proporcionales. O sea, el RMC entre más cerca de cero, mejor. El Accuracy entre más cerca de 100 es mejor. Entonces ahí no es solamente decir, ah, mira, me dio un MAE, como vimos ahorita, de 18. Ajá, ¿pero qué significa eso? O sea, ¿es bueno, es malo?
es más o menos, o sea, ¿qué significa cuando nos arroja un modelo? Por ejemplo, la ocurrencia. Ciertamente yo puedo decir, bueno, si tengo una ocurrencia de 95, pero no necesariamente el modelo está bueno, ¿eh? Yo tengo que ver las otras medidas, porque fácilmente me está castigando por otro lado. Entonces es ver, entender las métricas que me van arrojando los modelos, e independientemente del tipo de modelo que sea, es entender la métrica, porque los modelos nos dan una métrica o varias métricas que nos dan a entender qué tan bien o qué tan mal está el modelo. Incluso este tema de sobreajuste y demás, que nos va dando una idea de qué tan bueno es el modelo. ¿Sí? Eh, otro otro punto que lo mencioné ahorita era el tema de trabajar con diferentes ventanas. O sea, yo puedo decir, bueno, yo tengo un ejercicio que efectivamente desde el principio, desde el día uno, me están diciendo que tenemos que evaluar el 365 días, llámese un año, pero es mucho dato, o sea, es mucha información. Yo pudiera, para ir comenzando, yo pudiera tener una ventana un poco más corta, incluso en la fase de diseño. O sea, yo puedo decir, bueno, voy a ir entrenando este modelo, le voy a poner algunas epochs, esta va a ser la ventana a base de, por ejemplo, de un mes. Vamos a ver qué tal se comporta el modelo, porque adicionar a esto, recuerden que si nosotros subimos solamente para probar un modelo a la nube yo la pago. Entonces, si yo estoy probando sin tener un norte, eso es como que prueba, 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 sin tener ningún norte, pues cuando yo quiera poner el modelo en producción ya no voy a tener token. Entonces, ¿qué yo hago? Voy haciendo el modelo, voy diseñando la estructura, voy haciendo un par de ejercicios con una ventana más corta y efectivamente cuando ya yo tenga más o menos una idea, yo, ok, perfecto, ya para procesar un año necesito poder de cómputo, pues entonces yo la subo a la nube. Pero no es lo mismo a yo comenzar a probar la nube y ya cuando viene a ver ya no tengo ni un token para subir el modelo a producción. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que tener en consideración. Otro punto, y esto me acuerda a una persona, una estudiante que me había comentado, que está trabajando en un proyecto y me dice, profe, lo que pasa es que yo tengo, o sea, siento como que mi proyecto es muy simple, porque está enfocado a un contexto muy particular, o sea, de analítica descriptiva. Y yo, mira, no es el tema de la simplicidad per se. Porque claro, si es que no estamos, si tenemos que hacer un proyecto de 50 páginas y nada más tenemos 3 páginas, pues obviamente está muy simple. Pero cuando hablamos eh, de la estructura de algo, en este caso, ¿verdad? De este trabajo de esta persona, no es el que sea simple o no. Más bien es cuál es el impacto de cara al negocio. Porque fácilmente yo hago un tablero en una herramienta de visualización, ya sea Tableau, Power BI, ClickSense o cualquiera de ellas, donde yo le presento al negocio cuál es la rentabilidad de cada una de las oficinas y ya con eso se toman mejores decisiones, pues ya. Y estamos hablando de una herramienta de visualización, le estoy mostrando un indicador y eso puede cambiar digamos, la dinámica de cómo funciona la oficina, la sucursal, sin hacer nada, muy difícil. O sea, solamente con darle visibilidad al negocio sobre lo que está pasando a nivel de rentabilidad en cada una de las oficinas, ya eso me da un insight diferente. Ya yo puedo accionar cosas. Un gaucho, o sea, un reloj, en función de la meta. Eso es algo súper sencillo, son dos variables, meta y digamos, la ejecución. ¿Cuál es la ejecución? Por ejemplo, si yo tengo que vender tarjetas de crédito, según la meta tengo que vender 100 tarjetas. Según la ejecución, bueno, la ejecución es cuántas tarjetas yo he vendido. Ese solo indicador le da la posibilidad al negocio de saber si va bien o va mal. No es lo mismo que venden tarjetas y sabrá Dios hasta dónde llegan, pero si yo le presento ese solo indicador, fíjense que son dos variables solamente, hay una que es estática inclusive, que es la de la meta. La ejecución, tengo 3 oficiales, cada uno vende 5 tarjetas, son 15. ¿Cuántas son las que se tienen que vender? 100. Bueno, pues ya yo tengo 15 de 100. Eso me da, en el reloj, me llena una porción del indicador. Listo. O sea, no es que todas las cosas que tengan que ver con analítica tienen que ser tan robustas como implementar temas de redes neuronales convolucionales. No, 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 no. Al final es, ¿cuál es la necesidad de negocio? X. ¿Qué yo puedo hacer para que el negocio pueda ver o pueda tomar mejores decisiones? Bueno, resuelvo la X. Listo, se acabó.
No tiene que ser que yo busque cosas de la NASA para yo entregarle valor agregado al negocio. Bien. Entonces, bajo esa premisa, ya ustedes saben, señores, hay que seguir tirando para adelante. Entonces, wow, está buena la mañana, ¿eh? Upa. Eh, Como conclusión, ¿verdad? La verdad que hoy hemos hablado de muchas cosas. Antes de bueno, en principio de la sesión les comentaba, y más cuando estábamos trabajando con los ejercicios, muchos de estos temas, para que tengamos el contexto completo, sería interesante, sería bueno que hayamos tenido, así mismo como hacen las redes neuronales recurrentes, que vengamos leyendo desde el principio. Ojo, tampoco quizás que vamos a leer de cuando vino Colón a esta zona, no sé qué, sino que si ya estamos aquí en el capítulo, en el episodio 4 del capítulo 8, que ya por cierto ya cerramos hoy el capítulo 8, eh, que vean los capítulos anteriores, los episodios anteriores, para que podamos tener una contextualización más completa de las cosas que veníamos hablando. Porque si ustedes vienen, se sientan con este video y ven de repente todo ese código que está ahí, fácilmente sueltan el proyecto. Pero es eso, es como, vamos a ver los episodios anteriores, ahí vemos todo lo que tiene que ver con esos detalles técnicos a nivel de código, para que cuando lleguen aquí ya dicen, sí, no, eso ya yo sé lo que significa cuando estoy usando, por ejemplo, qué sé yo, la, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El esqueleto de, del código, ya yo sé cuando estamos hablando, mira, necesito una función de activación, necesito cuántas épocas es que yo voy a utilizar, ya yo sé qué significa cuando le quiero poner un optimizador, ya yo sé, o sea, todo eso, ya nosotros lo vimos anteriormente. Lo que pasa es que aquí como valor, como cosa adicional, solamente vimos cómo yo creo la red neuronal recurrente y cómo yo creo una de corto o largo plazo. Listo. Después todo lo otro ya lo hemos venido trabajando en los episodios anteriores. Pero bueno, entonces como resumen, aquí hablamos sobre la red neuronal recurrente, hablamos sobre o sea, primero por qué se motiva una actualización, en este caso sería de que la versión 2.0. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿En qué momento yo debo de usar una red neuronal recurrente simple o en qué momento yo uso una de corto o largo plazo? ¿Cuáles son los casos de uso en la cual yo puedo utilizar una u otra? ¿Cuáles son las dependencias? ¿Cuáles son estos conceptos que se agregaron? Los gates que hablamos, las limitaciones que tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de este tipo de redes, el tema de las ventanas. O sea, aquí hablamos un montón de temas que efectivamente van muy asociados a nuestro siguiente capítulo. Bien, porque aquí en el siguiente capítulo sí necesariamente tenemos que hacer uso, y de hecho fíjense que me enfoqué más en la parte que tiene que ver con texto, pero es precisamente para llevar el hilo conductor hacia el capítulo 9, que es el que vamos a ver ahora, bueno, ahora no, en la siguiente semana, de cara a nuestro seguimiento del proyecto 52. Entonces, como siempre, ¿verdad? Nuestros recursos para fines de seguir profundizando en estos temas, algunos cursos ahí recomendados en Coursera, EDX, Udemy, TensorFlow. En Tensor hay un montón de cosas chulísimas. Bueno, estuve revisando ahora, te agregaron un par de temas ahí súper interesantes. Me voy a sentar a ver esas actualizaciones. Los libros, eventualmente, ¿verdad? Las herramientas y una que otra página con contenido adicional sobre redes neuronales recurrentes y de corto o largo plazo. Entonces, nada, para la siguiente semana, y aquí viene el cha 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 chan, lo vamos a estar hablando, entrando literalmente al capítulo 9. Vamos a estar hablando específicamente la siguiente semana sobre fundamentos de procesamiento de lenguaje natural. Para algunos de ustedes, los que han estado desde el día 1 en el proyecto, me han estado escribiendo, profesor, pero ¿y cuándo vamos a salir ya para el tema de NLP? Yo, bueno, ya viene, ya viene. Porque básicamente este es el fundamento de lo que se conoce actualmente, claro, en la conjugación de todas las cosas que hemos estado viendo hasta el momento.
ese ChatGPT, ese Copilot, ese Gemini o quien sea, ya arranca por aquí. El tema de poder entender el lenguaje natural es, de hecho, es una de las ramitas más, eh, digamos que complicadas en términos de modelado, o sea, en términos de machine learning, deep learning, etcétera, precisamente porque convergen muchas cosas. No es solamente entrar a una foto y ver las figuras de la foto, sino que aquí hay un tema lingüístico involucrado. No es lo mismo, o sea, lingüístico, incluso hasta regionalismo, incluso hasta temas de eh, digamos, la diferencia cultural. Porque fácilmente yo digo una palabra aquí en República Dominicana que para otro país fácilmente es una ofensa. Entonces, toda esa parte lingüística, por eso es que es tan complicado, por eso es que es tan, y eso que muy bien vamos, o sea, realmente en cuanto a lo que es el avance en la parte del NLP, vamos muy bien. Sin embargo, tenemos unos retos importantes en este área del saber. Fíjense que en el capítulo 8 básicamente nos enfocamos en redes neuronales en general. Y digamos que casos así súper chéveres, por ejemplo, de las redes neuronales convolucionales, que es para tema de analizar test, digamos, fotos, videos, etcétera, etcétera. Eh, pues por lo menos ya eso es un poquito más estándar. O sea, yo hago una foto y una foto, listo, se acabó. Yo puedo reconocer los objetos porque no hay tanta, no es tan diverso. Por ejemplo, si yo le tiro una foto a un carro, pues bueno, generalmente los carros son más o menos de la misma forma. Pero cuando estamos hablando de la parte lingüística, aquí se complica. Y obviamente hay que saber cómo funciona. Pero digamos que sí, este va a ser el nuevo episodio. Ya la semana que viene comenzamos con el capítulo 9. Vamos a entrar en ese mundo, ¿verdad? Y efectivamente ya seguimos la línea por ahí. Entonces, por nada, por lo pronto, pues de verdad, gracias por estar pendiente del proyecto. Ya muchas personas me habían escrito, profesor, pero ¿y qué pasó? Tenemos unos días que no tenemos noticia de usted. Bueno, cosas hay, cosas y cosas. Pero ya estamos nuevamente en nuestra programación habitual. Así que no se pierdan, ¿verdad? Los siguientes episodios que vienen por ahí de cara a lo que es el proyecto 52. Entonces, por lo pronto, solamente me queda despedirme. Estudien mucho, escríbanme cualquier cosa, si tienen alguna situación con los códigos, ya están ahí, cualquier cosa nada más sería que lo descarguen, prueben, jueguen con eso y seguimos aprendiendo un montón. Por lo pronto, pues ya ustedes saben, que cualquier cosa estoy en comunicación con ustedes por cualquiera de las vías y cualquier situación me dejan saber. Por lo pronto, pues nada, me despido y nos vemos en el siguiente episodio del Proyecto 52. Hasta luego.